De vuelta a tu programa, Hablemos de tu dolor, en nuestro segundo programa de la serie, donde estamos hablando de las diferentes condiciones patológicas provocadas por lesiones en los ganglios paravertebrales y el nivel del ganglio. Estuvimos hablando la semana pasada de las primeras 4 o 5 vértebras cervicales y hoy estamos hablando de las vértebras 5 y la vértebra 6. Nos quedamos en la vértebra 6, donde está el ganglio estrellado, que se encuentra entre la quinta y la sexta vértebra cervical. Y dijimos que cuando esta área se lastima, ese ganglio es responsable del área de la tiroides, es responsable de los músculos del cuello, es responsable de los nervios que van hacia el hombro, hacia el brazo, el antebrazo y la muñeca. Estuvimos hablando de que debido a la lesión en este lugar, tiende a provocar entonces que se crean problemas como el síndrome del túnel carpal. El síndrome del túnel carpal no es otra cosa que cuando la corriente sale, va hacia la periferia, viene de regreso, pasa otra vez a la médula, de ahí pasa al cerebro y se crea el ciclo. Cuando ese ganglio se lastima, cuando hay una lastimadura a nivel del ganglio, el ganglio estrellado a nivel de C5, C6, ese problema crea que cuando la corriente viene de regreso, se encuentra con ese bloqueo, el nervio comienza a hincharse y cuando llega a la muñeca es un espacio bien pequeño por donde pasa ese nervio, comienza ese hinchazón, ese edema, lo que estamos hablando ahorita, sobre cómo se va irritando ese nervio, cómo se va hinchando ese acúmulo de corriente, entonces crea, como el espacio es tan pequeño, el nervio se está hinchando, crea una incapacidad funcional de la muñeca y ahí entonces muchos compañeros deciden operar al paciente. Pero no se le da la oportunidad, posiblemente por falta de conocimiento, se le ha olvidado de la neurofisiología, porque en lugares donde yo he estado, que he estado en mesas redondas, me he quedado sorprendido de que muchos compañeros ortopedas y fisiatras, cirujanos, se han olvidado de esa condición. Dicho sea paso, una vez estuve en una conferencia donde el compañero fisiatra y el compañero ortopeda de cirujano de mano creía que el ganglio era un nervio. Y el ganglio no es un nervio, el ganglio es un ganglio. Eso es un área donde hay montones de cables eléctricos que tiene, y ese ganglio tiene muchísimas funciones. Es como cuando usted va a la caja de fusibles, uno de esos breakers es responsable de una sección, pero no es responsable solamente de la nevera o de la estufa o de las luces del cuarto. No, es responsable de una sección donde está ese cuarto al cual es responsable de mantener con corriente, llega a través de ese breaker. Cuando ese breaker se cae, toda esa sección deja de tener corriente eléctrica. En el ser humano pasa lo mismo. En el momento en que ese ganglio se hincha, comienza a tener problemas de incapacidad funcional en la mano. Pero no solamente en la mano. Empieza a tener, si vamos otra vez a la gráfica, vemos lo siguiente. Vemos que ese ganglio es responsable, como es responsable de la mitad de la cara, es responsable de lo que nosotros llamamos el síndrome de distrofia simpatética refleja. Es ese síndrome donde la persona, el mero hecho de que la ropa le toque, le duele. Y este tipo de pacientes lo llenan de esteroides, le hacen bloqueos neuronales y cada vez va peor, peor, peor. ¿Por qué? Porque la única forma de poder resolver ese problema es con la terapia electroneuromedular. Una vez se entra, que se vuelve a desbloquear, porque hay que desbloquear el área, no bloquearla. Una vez se desbloquea, se vuelve a crear el ciclo y entonces todo ese segmento se corrige. También tiene que ver, es responsable de la parte tiroidea y de la parte de las amígdalas. Es responsable de mantener la persona en una arritmia correcta cardíaca. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esa área del cuello con el corazón? Si pasamos acá, vemos que este ganglio, una de las ramas superiores de este ganglio, se une con estos que están acá, que iremos con más detalle, viene aquí, forma este nervio principal que lleva corriente simultánea al corazón y al pulmón.
Del pulmón del corazón sale un cable negativo que le llama el sistema parasimpático que va hacia arriba. Pero cuando hay un bloqueo aquí, el corazón se va en arritmia. Porque tenemos nervios cervicales, cardíacos cervicales, que son parte del grupo que lleva corriente eléctrica a ese corazón. Cuando pasamos a la vértebra número 7, vemos lo siguiente. La vértebra número 7 es la que es mayormente responsable de la glándula tiroidea. Es responsable exclusiva del hombro. Es responsable del codo, del antebrazo, de la muñeca y de la mano. Si venimos a esta gráfica, vemos que estamos hablando de esta que está aquí. Este nervio que está aquí, este ganglio que está aquí, es responsable de esta parte del cuello, este grupo también de nervios, al igual que estos ganglios que están acá, y a su vez el hombro y luego hacia abajo. Cuando vemos este tipo de problemas y vemos pacientes que llegan a la oficina con problemas que no pueden mover el síndrome de cuello-hombro, entonces chequeamos cada uno de esos ganglios. Porque como dijimos anteriormente, puede estar en el 5, puede estar en el 6, puede estar en el 7, puede estar en la primera vértebra dorsal. Pero usualmente el más que se afecta es el 6 o el 7. Y cuando el problema es de inmovilización del hombro, el 7 es el más afectado. Por eso es que cuando vemos los pacientes que llegan con un síndrome de bursitis, con un problema que no puede mover las manos, que no puede levantar el hombro, que tiene problemas severos en la tiroides, que tiene problemas de síndrome de túnel carpal o tiene problemas de síndrome de simpatético reflejo, o sea, etcétera. Nosotros vemos que tan pronto nosotros rehabilitamos esa área, inmediatamente el paciente comienza a mover sus brazos, se le sueltan las manos, empieza a crear un ciclo eléctrico impresionante y el dolor inmediatamente desaparece. Cuando pasamos a la vértebra la primera dorsal, o sea, estamos hablando de esta vértebra que está aquí. Esta vértebra que está aquí tiene su ganglio. De aquí para abajo, cada vértebra tiene su propio ganglio. Ese ganglio que está aquí es responsable de lo siguiente. Como usted puede ver ahí, tiene que ver mucho con los brazos. También tiene que ver con los codos. Tiene que ver con la parte inferior del antebrazo, o sea, lo que es la muñeca, las manos, los dedos. Tiene que ver mucho también con la parte del esófago. Y tiene que ver mucho con la parte también pulmonar. Cuando vemos esta condición, este bloqueo, usualmente los pacientes tienden a tener una condición de asma bronquial. Y usted dice, ¿pero qué tiene que ver el asma? Si usualmente el asma bronquial es causado por problemas alérgicos. Sí, pero si no se chequea la parte neurofisiológica, usted va a notar que esa respuesta neurofisiológica, que es la que tiende a mover el sistema inmunológico, etcétera, para que ataque esa condición del asma, entonces la parte neurofisiológica pueda mover y tener la capacidad de contrarrestar ese bloqueo asmático, como no está trabajando correctamente, tiende a crear ese tipo de problemas. Tiene dificultad para respirar por el mismo problema asmático o por otros problemas como fibrosis pulmonar, etcétera. Tiene problemas de respiraciones cortas. Es ese tipo de paciente que usted lo ve y hace. No puede hacer. No, y hace. Porque el estímulo eléctrico de esa área está comprometida. Problemas de dolor en los brazos, en las manos. Problemas a nivel de el poder tener una buena calidad de vida debido a la incapacidad que tenemos en esa área. Pero nada, le doy las gracias por la bendición de tenerme una vez más en tu programa, Hablemos de tu Dolor. Y vamos a continuar esta serie. No te pierdas los próximos programas, porque van a ser tan interesantes como este programa y el anterior, porque vamos a estar trabajando y demostrándote qué es lo que está pasando cuando uno de esos espacios vertebrales, esos ganglios, comienzan a afectarse. Y a los compañeros médicos que nos están viendo, gracias por la atención que me están dando. Y sepan que esto no es el más que sabe. Es cuestión de volver otra vez a la literatura o de volver otra vez a crear más conciencia de que no todo es pastilla.
La alimentación es importante. La rehabilitación es importante. Pero no es cuestión de que veamos al paciente y diga, usted lo que tiene es esto, aquí tiene una receta, váyase. No, vamos a dedicarle tiempo. Yo sé que los planes de seguro, que han sido la maldición de la práctica médica en Puerto Rico y en el mundo entero, y en Estados Unidos, en Puerto Rico más todavía, ellos lo único que hacen es hacer dinero. Pero usted es el médico. Tu compañero es el que tiene que poner las directrices. Tú no eres esclavo. Él es tu paciente. Tú eres responsable por ese paciente. Y como tú eres responsable, si la compañía de seguro no quieren responder a la orden que tú has dado, pues mira, consíguete un abogado. Les exhorto a todos los médicos. Empiecen a demandar las compañías de seguro. Al colegio médico. Colegio, comienza a demandar a compañías de seguro en favor de los médicos. Y verán cómo las cosas van a cambiar. Porque ya es hora de que se pongan las cosas en su lugar. Los médicos son ustedes, somos nosotros. Ellos son nuestros empleados. Y los pacientes son los que están pagándole a la compañía de seguro para poder ser atendidas. La compañía de seguro cobra su dinero. No le deja de cobrar. Y si el paciente no puede pagar, inmediatamente le quitan el seguro. Así es que, compañías seguras, sean responsables. No sean tan irresponsables como han sido hasta ahora, que ni siquiera le pagan a los médicos. Pero eso va a ser una conferencia próximamente que vamos a tener con un grupo de abogados. Hasta donde tú tienes la bendición de poderte ir y enfrentarte a la compañía de seguro. Gracias una vez más. Será hasta nuestro próximo programa en Hablemos de tu Dolor. Dios te bendiga.